Tengo unos pequeños trámites para hacer antes de empezar. Tomás me escribió esta mañana temprano y me dijo, decirle hola a todos. Yo también hice saludos, pero bueno, dice de nuevo hola. También quiero decirles feliz Día de la Madre mañana. En mi país el Día de la Madre es en mayo, así que cuando vivía acá nunca me he acordado de mi mamá. Así que bueno. También quiero dar las gracias a todos ustedes que han participado en servicio de alguna forma y han hecho posible este retiro, lo han organizado, han servido en todas las áreas, en la música, en la limpieza, en la organización, en que estemos cómodas y en que este tiempo pase como ha pasado, ¿cierto? Y yo sé que después de esto y después del almuerzo va a ser todo un alboroto de preparación y de irnos. Así que quiero decirles una vez más muchas gracias por todo, gracias por darme la oportunidad de estar acá, gracias por compartir algo de sus vidas conmigo estos días, aquellas que no he conocido antes. Gracias a ustedes que por años han enriquecido mi vida de muchas maneras y gracias a los que, bueno, ha sido un placer verlas de nuevo. Y que me estaba acostumbrando a no estar acá otra vez, voy a ir otra vez, pasar esto otra vez, pero bueno, no importa. Florencia nos hizo acordar tan claramente esta mañana de que las fragancias de Cristo en nuestra vida las sentimos cuando pasamos el calor, ¿no? O como hemos estado diciendo, cuando se nos aprieta de alguna forma, ¿no? Y hemos hablado en estos días de, a ver si me acuerdo yo, del servicio versus el egocentrismo, del contentamiento versus la queja. Anoche hablamos del servicio, perdón, a ver. Aliento versus la indiferencia. Hoy vamos a hablar acerca del perdón versus la amargura. Les voy a contar una historia verídica en esta mañana. El papá que ven en la foto perdió a su mamá dando a luz cuando él era muy chiquito. El papá era un borracho, también murió cuando él era joven. Tenía 17 años cuando perdió el papá. Y vivían en un lugar rural, tuvo que trabajar muy fuerte. También él se casó joven con una muchacha de 16 años. Tuvieron una hija y 2 años después el varón. En realidad la historia que les quiero contar es de los niños. Cuando ellos eran todavía muy chiquitos, el papá le tocó ir a servir en la Segunda Guerra Mundial. Ya casi hacia el final de la guerra, ¿no? Tenía órdenes de partir en un barco, pero por una infección en una muela no pudo ir en ese momento. El barco ese fue bombardeado en alta mar y murieron todos los de a bordo. Mientras el padre servía en la guerra, un par de años creo que fue, su esposa le fue infiel. Y cuando él volvió de la guerra, sin idea de lo que había estado pasando en su ausencia, llegó por tren al pueblo donde él vivía con la familia, donde había vivido antes, y bueno, un amigo, un vecino, le encontró en la estación de tren para advertirle de lo que le esperaba cuando llegaba a su casa. La esposa tenía los bolsos hechos para irse, él le pidió el divorcio. Él se lo dio con la condición de que ella le dejara a los nenes. Condición que aparentemente cumplió sin mayores problemas. Ahora, imaginen estos 2 niñitos ya rechazados por su mamá. El papá recién vuelto de la guerra los amaba, pero está solo y ahora tiene necesidad de trabajar para sostenerlos, ¿cierto? Así que estos niños ahora de 4 y 2 años aproximadamente tienen que encontrar algún lugar donde alguien que los pueda cuidar. Había una tía que se ofreció llevar al varón, que era más chiquito,
y entonces se quedó con ella por un tiempo. La nena, el pastor de la iglesia con la señora que no tenían hijos ofrecieron cuidarla. Ustedes saben, ¿no? Cuando los niños pasan por estas cosas, hay cosas en su comportamiento probablemente, ¿no? La niña tiene recuerdos de ese tiempo no muy lindos. Se acuerda que una vez se ve que mintió, aparentemente. El pastor le mandó como castigo a la pieza no podía cenar esa noche, no la mandó a la pieza sin comer. Entonces, un poco más tarde vino la esposa, no sé si a escondidas del esposo o no, pero le trajo algo para comer, ¿no? Y bueno, estuvo con ellas por un tiempo, luego con un matrimonio mayor de la iglesia, la cuidaron por un tiempo, después una chica soltera, todos pasando de persona a persona, sintiéndose no querida por nadie realmente. Bueno, el papá no pasó mucho tiempo, un par de años, se volvió a casar con una chica de 17 años y amaba a los bebés, esta mujer, ¿no? Ahora no tenían que depender de otras personas de afuera para cuidarlos, pero empezaron a llegar los propios bebés. Tenía 17 años, empezó a tener bebés, 5 tuvo, ¿no? Así que imaginen alguien tan joven de golpe con el cuidado de 2 niños, más los embarazos, todo eso para decir que el hogar para estos 2 niños no fue muy feliz. Rechazados nuevamente, obviamente por la madre, y la niña tiene recuerdos de haberla visto capaz de la niña un par de veces, así de lejos. Maltratados por sus cuidadores, no sentirse amados por su madrastra. Es una historia muy triste, de males sufridos por 2 criaturas a raíz de errores y malas decisiones de otros. Y en esta vida estamos siempre expuestas a la herida. Vamos a ser heridas por familia, capaz, por nuestro esposo, por hijos, por compañeras de trabajo, por amigas, capaz por hermanos de la iglesia. El señor MacArthur dice en un libro que se llama Ansiosas por nada, dice: hay personas en la iglesia que te van a herir, te dañarán directamente por atacarte cara a cara con palabras malvadas, te dañarán indirectamente por el chisme y la calumnia tras tus espaldas, tal vez te eliminen de su círculo social o te impedirán participar en un ministerio por celos, amargura o ira. Posiblemente roben tu virtud por el pecado sexual, destruyan tu matrimonio o influencien uno de tus hijos hacia el pecado. No debería ser así, no quisiéramos que sea así, quisiéramos poder prometer que nunca va a pasar esto dentro de la iglesia, pero la realidad es que es una realidad. La Biblia lo infiere cuando, ¿se acuerdan? Ayer miramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, hablando de cómo ministrar a las personas especiales en nuestra congregación, en nuestra familia. Y el versículo que sigue a ese versículo dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Indicando que en el contexto de la iglesia y en el ministerio uno a otro va a haber males hechos en contra de uno. Estoy segura que la mayoría de los que están acá han sido recientemente heridas por alguien. O tal vez han sufrido alguna herida en el pasado que todavía les sigue afectando hasta el día de hoy. Y en esta mañana quiero hacer la pregunta que, bueno, antes de eso les digo que en el ministerio a las personas, un gran porcentaje de los problemas con los que lidiamos en la gente es inhabilidad de poder perdonar algo. Cuando te aprietan las heridas y las injusticias, ya sean grandes o pequeñas, sale la fragancia del perdón o el olor de la amargura. Y vamos a hablar en esta mañana que tener el perfume de Cristo implica cultivar el perdón. Y quiero que abran sus Biblias si no lo han hecho ya, el libro de Efesios capítulo 4, y vamos a mirar 2 versículos muy conocidos en el día de hoy.
En los versículos, vamos a mirar el 31 y el 32, pero en los versículos que preceden estos versículos en el capítulo, Pablo está hablando del cambio rotundo que debe haber en la vida de una persona donde habita Cristo. O sea que lo que caracteriza mi vida ahora debe ser totalmente opuesto a lo que era mi vida antes. En el 17, el 22 al 23 habla de dejar la pasada manera de vivir. En el 25 habla de dejar la mentira por hablar de la verdad. En el 26 y 27 de dejar la ira injusta por la ira piadosa. En el 28 habla de dejar de robar para dedicarse a compartir. Y en el 29 de dejar palabras podridas o para palabras que dan gracia a los oyentes. Y cuando llegamos a los versículos 31 y 32, acá vemos que debemos cambiar la amargura por el perdón. Y esos son mis dos puntos en esta mañana. Primero, tenemos que dejar la amargura. Y segundo, después vamos a mirar que tenemos que practicar el perdón. Pero vamos a mirar en primer lugar, tenemos que dejar la amargura en el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es la amargura? Vamos a mirar un poquito, pensar un poquito la descripción, ¿no? La amargura es la tendencia natural de nuestro corazón, ¿no es cierto? Nadie tiene que trabajar para lograr ser amargo, ¿no? Es algo que brota naturalmente de nosotros en respuesta a las heridas, ¿cierto? Es una actitud de rencor, de irritabilidad, de animosidad, hostilidad, resentimiento que envenena el interior de la persona. Este versículo nos da las manifestaciones de la amargura. Miremosla acá. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que enojo primero, ¿no? El enojo es esa rabia explosiva, no como el hervor de la leche que sube, pero cuando le apagamos la hornalla enseguida baja, ¿no? Esa explosión del momento, ¿no? Alguna gente dice, no, yo me enojo, enseguida se me pasa. No es nada. Bueno, es algo aparentemente, es una manifestación de amargura, ¿no? Después dice acá la ira. Y la ira es algo interno y un poco más profundo, ¿no? Es como cuando le ponemos la llamita bajita al estofado por largo toda la mañana y si levantás la tapa casi no se ve movimiento ahí, no, pero ahí abajo está hirviendo, ¿no? Y es un deseo, un estado mental que viene con el deseo de castigar a uno que me ha herido, ¿no? Es algo que vivo en mi imaginación, mis deseos y pensamientos, las maneras, me imagino las maneras de vengarme, lo que le diría, podría decirle realmente lo que quisiera decir, lo que le diría, ¿no? Esa es la ira. Después la gritería. Gritería es la manifestación externa de la ira, ¿no? Es el bullicio de una contienda fuera de control. Todos entendemos lo que es, ¿no? Por lo que escuchamos en la casa del vecino, ¿cierto? Me acuerdo que cuando vivíamos en Pasco, al otro lado, en la casa pastoral, al otro lado de la pared, había, no sé si todavía vive una familia ahí, una casita interna, y a veces a la noche se escuchaba ¡Julio, te odio, Julio! Después explicarle, Gabriela, que no, gritería, eso. La maledicencia es la calumnia. Son palabras que hieren o dañan la reputación de alguien, ya sea cara a cara o tras las espaldas, ¿no? A menudo incluye una falsa representación. Es lo que a veces, Dios quiera que nunca nadie de acá, ¿no? Pero capaz algunas mamás suelen hacer del padre a los hijos, o tal vez un hermano de otro hermano en la iglesia, ¿no? La malicia, dice acá al final, es una palabra general que significa que es la raíz de todos los vicios. Es la palabra usada en Tito 3 que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de Cristo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia
y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la característica de la vida vieja, pero en la vida nueva no tiene nada de lugar eso. Nunca jamás está bien, ninguna de estas cosas. Así que esas son las manifestaciones de la amargura. ¿Qué es lo que produce la amargura en la vida de nosotros? ¿Cuál es el fruto de la amargura? La amargura envenena y endurece el corazón. Ustedes han conocido capaz personas amargas, ¿no? Cuando uno tiene un corazón amargo, nos hace tratar a los demás como el diablo los trata. Arruina las relaciones, arruina tu testimonio, impide que Dios te use y estorba y contamina a todos los que tenés alrededor. A veces pensamos, bueno, yo tengo bronca adentro, pero es para mí, no me afecta a nadie. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello que muchos sean contaminados. Tu amargura contamina a los que tenés alrededor. A la larga va a afectar tus hijos, tu esposo, tus hermanos, los que tenés en tu entorno. Así que es el fruto de la amargura. Y último, el mandamiento en cuanto a la amargura. ¿Qué nos dice en cuanto a la amargura? Bueno, acá en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, ¿no? Sacarlo completamente. En 1 de Tesalonicenses 5:15, el versículo que les leí al principio dice, ninguno pague a otro mal por mal. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Así que quitarnos de nosotros toda amargura involucra el no pagar mal por mal, ¿no? Pero ustedes alguien me está diciendo, pero yo sé que hay un versículo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que en realidad, me amigo que me preguntaron porque justo les iba a aclarar eso. En realidad esta ley fue dada como una ley restrictiva, ¿no? Para que el castigo no fuese más grande que el pecado, que la falta, ¿no? O sea, si te sacan un ojo, solamente un ojo, ¿no? Pero los fariseos habían tomado esta ley y la distorsionaron para justificar la venganza personal, cuando realmente no fue dado para eso. La Biblia nos dice que no debemos pagar mal por mal. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 19, vamos a mirarlo, vayan ahí a Romanos capítulo 12, y pueden dejar un dedo ahí porque parece que vamos a volver ahí un par de veces. Y yo sé que esta mañana Romanos estaba en mi Biblia, a ver. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y debemos tener un reconocimiento que el que mantiene el orden moral del mundo que es Dios, ¿no? Y que la justicia o la corrección de un mal debe dejarse a Él. O sea, vos encargaste de obedecer lo que Dios espera de vos. Él se encargará de la justicia. Y se encargará de la justicia, ¿no? La Biblia dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No duden que la justicia va a venir, ¿no? Pero es para Dios esa parte, no nuestra. No sé si alguno de ustedes reciben esta revista, se llama Voz de los Mártires. Antes de salir de casa hace unos días, justo llegó esto a la misión porque recibimos correo de todo el mundo y mucho es para la basura, ¿no? Pero vi esta revista y lo estuve hojeando y el tema es Mejor que la venganza, es el título de la revista, ¿no? Y habla de personas que son perseguidas por su fe, ¿no? Es una revista que sale cada tanto. Y muchas de esas historias tienen lugar en el Medio Oriente, ¿no?
medio de la cultura musulmana, que es una cultura de violencia y de venganza, ¿no? Y de instabilidad. Y bueno, la venganza es lo que está, es la raíz de los problemas que tienen muchas veces, ¿no? Ellos valoran la venganza y lo consideran como esencial a la dignidad de ellos, ¿no? Pero un párrafo me llamó la atención y dice esto: decidir no vengarnos, llegando al punto de renunciar a nuestros derechos por nuestro testimonio para Cristo, es impensablemente difícil. El perdón y el amor para aquellos que nos han dañado va en contra de todo lo que está en nuestra naturaleza humana caída, nuestras normas culturales y hasta a veces un sentido correcto de justicia. Pero Dios es grandemente glorificado cuando rompemos el ciclo de violencia en su nombre. Finalmente, los que nos han dañado y rechazan a Cristo recibirán el juicio de Dios. Se hará justicia. Pero mientras tanto, se nos requiere hablarles de la gracia de Dios, obrando para ver limpiada la mancha de su pecado, así como fueron los nuestros, por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Así que dejar la venganza al Señor. Pero uno dice, pero ¿cómo puedo dejar la amargura? Es tan grande el dolor, es tan grande la injusticia, es tan grande la persecución que he sufrido. ¿Cómo puedo dejarlo? Bueno, el mismo que te salvó de tu pasada manera de vivir, te da la victoria, ¿no es cierto? Y a veces parece como que medio liviano decir, bueno, el poder de Dios te da, pero el poder de Dios te da la victoria, es una realidad, ¿no? Y la forma de deshacernos de la amargura es reemplazarla con el perdón. Vamos a mirar un poquito este tema del perdón. Tenemos que practicar el perdón. Miremos otra vez en Efesios 4, el versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es el versículo clásico que usamos cuando hablamos del perdón, por lo general, ¿no es cierto? Y dice acá, antes sed benignos, ¿no? Esa palabra sed, la forma del verbo significa llegar a ser, o sea, abandonar lo anterior para dirigirse a otra cosa. O sea, abandonamos la amargura para dirigirnos al perdón, ¿no? Es un cambio rotundo de dirección, opuesta. Los psicólogos, por lo general, definen el perdón como una decisión deliberada y consciente de soltar sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que te ha dañado, sea que merecen el perdón o no. Ustedes que son de Chivilcoy han escuchado a Tomás unas cuantas veces hablar de su niñez, tuvo una niñez feliz, una mamá muy complicada, y él recibió a Cristo cuando tenía 17 años, al poco tiempo fue al instituto bíblico y ahí aprendió que tenía que perdonar. Y aprendió que era una decisión, no nace de nosotros el perdonar. Mucha gente dice, ay, bueno, pero no me nace, no siento perdonar. No tenés que sentirlo porque está el mandamiento en la Biblia, ¿no es cierto? Él aprendió que tenía que hacer la decisión de perdonar, pero también aprendió que no era una decisión y punto aparte. Cada vez que llamaba por teléfono y escuchaba la voz de la mamá, tenía que otra vez decidir perdonar. Cada vez que venían a la mente cosas, tenía que volver a perdonar. Así que es verdad que es una decisión deliberada y consciente. El diccionario define el perdón como dejar de sentir resentimiento hacia un ofensor o abandonar resentimiento o derecho de desquite o compensación, excusar un acto sin penalidad. Vamos a mirar un poquito los elementos del perdón, porque miramos los elementos de la amargura, pero acá también nos da algunos elementos del perdón. Dice primero, antes ser benignos. Benigno significa amable, bueno, con gracia, opuesto al duro y amargo. Es útil y es proveer lo que se necesita. Otra vez volviendo a Primera de Tesalonicenses 5:15, dice, mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
Seguir significa literalmente usar todas tus energías para diligentemente producir lo que le beneficia a esa persona. Primera de Corintios 13, el capítulo del amor lo pone de esta manera. El amor es sufrido, es benigno. O sea que no solamente sufre en silencio la injusticia hecha, sino que activamente procura el bienestar de esa persona. No es solamente que está bien, no me voy a vengar, no me voy a enojar, no le voy a decir lo que está en mi imaginación que me gustaría decirle, pero más vale que no me voy a acercar, si lo veo me voy para el cielo, para allá, me voy para allá. No, es activo. Una característica del perdón es la benignidad, es buscar la manera de procurar su bien, de mostrar amabilidad, de buscar oportunidades activamente de ser bueno con esa persona. Porque cualquiera puede decir, bueno, está bien, no me enojo, pero no lo voy a dar nunca más. Solamente un creyente donde habita Cristo puede mostrar benignidad a la persona. La manera de responder a los que te hieren no es pagar mal por mal, sino es vencer con el mal el bien. Es lo que nos dice, volviendo otra vez a Romanos 12. Como dice Tomás, yo hablo mal, ustedes entiendan de bien. Vamos a leerlo mejor. Romanos 12, 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando el señor Alistair Begg, que es, como ustedes saben, uno de mis favoritos, tenemos un devocional de él que es muy bueno, leemos todos los días con Tomás. Dice, cuando tratamos de vencer el mal con nuestras propias palabras o acciones malas, nos consumimos. El mal no puede vencerse con una fuerza similarmente mala. El mal se multiplica en vez de negarse. Si perdemos control de nosotros mismos al enfrentar al enemigo, hemos sido vencidos, no por esa persona, pero por el maligno. Nosotros somos los que hemos sido vencidos y hemos perdido la oportunidad de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y el vencer con el bien, el mal, es el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Que dice, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. O sea, van a ser como el Padre, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿no? Cuando perdonamos y mostramos benignidad al que nos ha herido, estamos imitando a nuestro Padre. Es como cuando vos ves a uno de esos niñitos que hace cosas, le sale la mueca o la expresión y decís, tal cual el Padre, igual el Padre, ¿no? Bueno, cuando nos ven perdonando, puede decir, es igual al Padre. Así que es benignidad, ser benigno es una característica. Otro dice acá, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos. Misericordioso es ser compasivo y es la actitud que debe acompañar la benignidad, ¿no? La misericordia es ese dolor interno que uno siente por la necesidad de otro. Y después, por último, dice acá, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Perdonándonos, tratando al ofensor con gracia. ¿Cómo? Como Dios nos perdonó. ¿Cómo Dios nos perdonó? Piensen ustedes en su vida, ¿cómo te perdonó Dios? Bueno, Romanos 5 dice que me perdonó sin que yo lo merezca. Isaías 55 dice que me perdonó abundantemente. Isaías 43 dice que se olvidó de mi pecado. El Salmo 103 dice que remueve mi pecado. Miqueas 7 dice que entierra mi pecado en el fondo del mar. En Romanos 8 dice que no hay más condenación. Si pudiéramos perdonar la 10ª parte de lo que Dios nos ha perdonado, y otra vez más, es como ese pozo que no tiene fondo, ¿no? Que si dejamos caer la piedrita, no tocaría nunca el fondo del perdón de Dios. Y después dice,
como Dios os perdonó en Cristo. O sea, Dios justamente nos puede perdonar porque Cristo sufrió todas esas injusticias en contra de Él, ¿no? Todo lo que nosotros decimos que no podemos perdonar, bueno, eso lo sufrió Él voluntariamente en mi lugar para poder ofrecerme a mí el perdón. O sea que Él me perdonó a mí de esa manera y ahora Él vive en mí para poder perdonar a otros de esa manera. Así que perdonar como Dios me perdonó en Cristo. Quiero mirar un ejemplo bíblico del perdón y busquen en sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Se acuerdan de Naamán? Segunda de Reyes, capítulo 5, los primeros versículos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y no sé de ustedes, pero yo muchas veces he leído esta historia, ¿no? Uno se imagina, ¿no?, la nenita en el hogar, como una hija cuidada, pero acá, en este momento de la historia, los sirios eran un problema en el reino de David, ¿no? Periódicamente entraban bandas armadas en la tierra de Israel, saqueando, destruyendo, violando, llevando a quienes querían. Probablemente en la realidad era la versión antigua de lo que está pasando hoy en Israel, que ustedes ven en la noticia, donde van casa por casa y arrastran y matan y todo lo inmencionable e impensable. Así, durante uno de esos ataques fue tomada una muchacha, no se nos dice su edad, pero probablemente por años su familia vivía en terror de estos ataques, ¿cierto? Y tal vez en ese día la muchacha vio ahí a la distancia el polvo de los caballos que venía y sabía lo que significaba eso. No, habría escuchado gritos en un idioma que no entendía y tal vez los gritos de terror de su familia y de sus vecinos que trataban de esconderse en donde podían. Probablemente ella estaba corriendo a esconderse cuando la agarraron y la subieron a un caballo galopeando, y posiblemente lo último que vio esa nena fue la matanza de su familia o su pueblo en llamas. Imagínense lo que sería para ella perder en un momento todo lo que conocía y amaba y ser llevada a un lugar totalmente extraño para servir no como hija amada en la casa, pero como una esclava, muy posiblemente del mismo hombre que mandó el ataque que destruyó todo lo que ella amaba. Y el hombre era leproso. ¿Qué harías vos en esa situación? Mínimamente, bueno, felizmente se va a morir de pronto, porque tiene lepra. Lo más natural hubiera sido amargarse, vivir deseando la venganza o gozarse por lo menos de que por lo menos iba a ser exiliado por la lepra, ¿cierto? Porque eso es lo que pasaba con esa enfermedad. Pero esta niña, a pesar de ser joven y vivir en un lugar donde nadie adoraba al Dios que ella conocía, ella lo amaba, ¿no? Y no vemos en este pasaje ninguna señal de amargura. Probablemente como José, ella había aprendido a confiar en la soberanía de Dios, aún en el medio de una situación terrible, ¿no? Sabemos esto no por lo que dice, pero por lo que vemos en su vida. En el versículo 3 dice, esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo introdujo de la única forma que sabía a su Dios, ¿no? Y sabemos, probablemente la mayoría sabe cómo termina la historia, ¿no? Que fue Naamán a Israel, conoció no a Eliseo, pero a su sirviente, ¿no? Que le mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán. Y bueno, fue sanado, y no solamente fue sanado físicamente, pero
llegó a adorar al Dios verdadero, ¿no? Y bueno, por la actitud de esta niña de perdón, ella afectó la vida de este general y probablemente muchos más en ese país. Los elementos del perdón, el ejemplo del perdón, y el fruto del perdón. El fruto del perdón en nuestra vida es que nos libera de la amargura, de ese veneno interior que destruye. Cuando tratamos a otros con perdón, estamos tratándolos como Dios los trata. El perdón restaura las relaciones, es un testimonio al mundo, Dios es honrado y nuestra vida es útil a Él. Les compartí esta historia al principio porque estos dos niños que sufrieron tanto, como imaginan, crecieron. El padre y la madrastra, el padre era un hombre piadoso en realidad, la madrastra también conocía a Cristo, lo llevaban siempre a la iglesia. Ambos niños recibieron a Cristo, ambos niños fueron al instituto bíblico, se casaron con creyentes y comenzaron sus vidas adultas sirviendo a Cristo. Pero había una diferencia muy grande. Uno pudo perdonar y uno no. A pesar de las cicatrices, de las dificultades y de las lágrimas, hasta el día de hoy, la niña, mi mamá, tuvo y todavía tiene a los 81 años una vida fructífera sirviendo a Cristo, enseñándonos a nosotros, sus hijos, a sus nietos y ahora a sus bisnietos, como a muchos otros, que caminar con Cristo es la mejor vida del mundo. Amén. El niño, mi tío Larry, nunca pudo perdonar. Y a pesar de tener una hermosa, esposa piadosa, tuvo 5 hijos, los maltrató, era severo, perdió todo. Vivió la mayoría de su vida adulta en un hogar, medicado, triste, amargado y con poco contacto con sus hijos. Cuando falleció hace algunos años, su hijo, Philip Hunt, que es el fundador del Seminario Bautista de África Central, que algunos han escuchado en el África, escribió para su funeral algo. ¿Pero qué se escribe para un funeral de alguien que afectó tan de mala manera la vida de otros, que contaminó a toda una familia y otra gente? No solamente la familia inmediata, pero creo que había un solo hijo que realmente tenía trato con él. La esposa siempre le fue fiel, pero no pudo vivir con él por el peligro. Esto es lo que escribió mi primo. Querido Señor, has escogido dar a Larry la sanidad por llevarlo a estar contigo en el cielo. Gracias por tu sabiduría y gracia. Sabiduría en que tú habías enumerado los días de su vida antes que empezó el primero. Gracia en que lo llevaste por este mundo y a la gloria seguramente. Has sido solamente clemente y paterno con él. Eres cariñoso y bondadoso, aun cuando él no reconoció tu gracia ni la dio a otros. Así que oro, Señor, permíteme vivir en mi vida lo que Larry no vivió en el suyo. Donde él no extendió el perdón, ayúdame a ofrecerlo libremente. Donde él no reconoció tu amor, ayúdame a verlo y abrazarlo y verterlo indiscriminadamente sobre otros. Donde él no fue un buen niño, ayúdame a honrar a mis padres. Donde él no fue un buen padre, ayúdame a buscar el bienestar de mis hijos. Donde él habló palabras que lastiman, ayúdame a hablar palabras que dan vida. Donde él demandó, manipuló y controló, ayúdame a someterme primero a Dios y luego a otros. Donde él no te glorificó, ayúdame a brillar con tu hermosura y exhibir tu valor para que todos lo vean. Y cuando es hora de terminar mi vida y entrar en tu presencia gloriosa, que entre en la eternidad con profunda humildad, reconociendo que mi justicia no tiene mérito y mi pecado no tiene condenación por tu gracia.
En el nombre magnífico y glorioso de Jesús. Amén. Yo no quisiera que mis hijos tengan que escribir este tipo de cosas de mí el día que yo me vaya de esta tierra. Mi tío permitió que la amargura destruya su vida. Cuando te aprietan las heridas y las injusticias de esta vida, ¿qué se siente? ¿Qué sienten los que están alrededor tuyo? ¿Sienten el olor de la amargura o sienten la fragancia del perdón? No dejes que la amargura pudra tu vida. Agárrate del poder de Dios y elegí perdonar, porque su gracia es suficiente aún para esto. Padre Celestial, oramos en esta mañana que tú nos des tu poder y tu gracia para perdonar las heridas, sean grandes o sean pequeñas. Y Señor, ayúdanos a vivir en la realidad de estas cosas. Y que, Señor, después de este retiro, más que antes, sería nuestra oración, cuando tú miras la provincia de Buenos Aires, que veas y sientas una mayor concentración de la fragancia de Cristo en este lugar. Porque nosotros hemos podido aprender un poquito, por lo menos, a darte lugar en nuestra vida para que produzcas estas cosas. Que cuando Dios nos mire, deleitemos su corazón cuando seamos para Él el grato olor de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.